Miren, gente, algo que hablar sobre las ideologías o las ideologías entre muchas comillas. Porque si bien las ideologías son negaciones de la realidad en nombre de lo que el filósofo de turno o sus seguidores creen que es la realidad, al menos en los siglos pasados se trataba de justificar racionalmente lo que sea que se quería defender. Hoy en día se tienen cosas tan ridículas como ateísmo católico, fascismo marxista, comunismo liberal y cosas cada vez más peores y más ridículas. Y esto deja dos cuestiones. ¿De dónde sale todo esto? ¿Y en qué se basa todas estas cosas extrañas? Oh, sorpresa, esas ideas aparentemente contrarias como fascismo liberal, tradicionalismo marxista, tienen un molde en común. Regresando a lo primero, aquí hay demasiadas cuestiones. Primero, que cada uno agarra lo que sea, en la medida de lo que sea, ya ni de la conveniencia, sino del gusto. Me gusta este aspecto de un sistema, sin tomar en cuenta que todo sistema está ordenado desde dentro, y al sacar un aspecto independiente de este, no se combina bien con otros aspectos independientes de otros sistemas. Y peor, cuando se hace más de dos veces, pues ocurre un desastre. Segundo, el hecho de que todas estas ideologías, ser negadores de la realidad, dependen de que una persona niegue la realidad. Para los que no saben qué significa eso, significa negar que las cosas son como realmente son para imponer lo que uno cree que es la realidad. Y el por qué sucede esto, ya llegaremos. Pero a lo que me refería con que comparten un molde en común, aparte de que se niega la realidad para imponer lo que sea, cosas como dividir el mundo en dos, el supremo mal, el supremo bien, al más estilo de los maniqueos. Ejemplos claros en el comunismo marxista sería esa distinción entre burgueses y proletariados, a pesar de que en la época de Marx ya existía una clase media, pero bueno, ignorémoslo por ahora. O el clásico, el defensor de la libertad y el liberticida. Si tuviera que contar cada uno de estos ejemplos no acabaría jamás, absolutamente nunca. Y que el punto sería, en nombre de ese supremo bien, cualquier cosa. Tienes el marxismo, que desde el propio Marx hasta el mundo contemporáneo con Marcuse, Reich, Derrida, diciendo que en nombre de la revolución cualquier abominación es permitida. Y no, pues en la práctica, ¿cómo se traduce esto a la práctica? Pregúntenle a Stalin qué hizo en ese bosque de Bielorrusia con los 20.000 oficiales polacos. Y pregúntenle a Sendero Luminoso sobre cualquier cosa que hizo ese grupo. Y viendo todo esto, uno se pregunta, ¿dónde sale todo esto? Y, qué, y con cosas más recientes como la teoría política esa de cuarta, de Dugin, de cuarta en ambos sentidos, que es cuarta y que es de cuarta, valga la redundancia. ¿Cuál es el desarrollo de todo esto? ¿Por qué gente como Santiago Armesía defienden completas barbaridades, sabiendo que son barbaridades? Sería lo más probable hipocresía pura. Primero que nada, voy a usar de ejemplo a la cuarta teoría política de Dullin, esa esquizofrenia totalmente ridícula que se hace llamar filosofía o teoría política, que solo es una justificación para la dominación de un país sobre otro. Porque cuando es dominación del propio país está bien, pero cuando es dominación del país que te cae mal, ahí sí está totalmente mal. Dejando en claro ese maniqueísmo tan evidente. Primero, no se puede separar unas ideas de la vida del autor y de su conducta en general. Si analizamos la vida de Dugin, por ejemplo, es un ocultista gnóstico, adicto a la cábala, de tendencias casi que satanistas. Podemos decir que sus tendencias y sus ideas son de imponer la propia voluntad a los demás, solo porque, bueno, porque es satanismo, no le busquen mucha explicación, simplemente me hace sentir bien y ya. Sumado a un nacionalismo extraño en el cual lo que importa es el poder, la geopolítica y el dominio antes que el bien del pueblo. Lo que importa es el maquiavelismo puro, acrecentar el poder por el poder sin importar lo en el más absoluto el pueblo. La síntesis de todo esto, un sistema de ideas el cual se basa en simplificar en la realidad con los malos, que claramente son todo lo relacionado al mundo anglosajón. Y tomando mundo anglosajón como un concepto, como una estructura, casi como un fantasma, no como individuos. Y esto es importante porque son los individuos lo que hacen las cosas, no el grupo, no el sistema, no la estructura, como que es un pensamiento casi que marxista. Porque si es el grupo el que hace las cosas, entonces se empieza a caracterizar a toda una nación entera por los crímenes de unos pocos. El anglo promedio no está en el Binaibrit, Brit, no está en la sociedad fabiana o en lugares similares. Son solo unos pocos anglos que ni siquiera son anglos, son de otro pueblo que ya supondrán cuál es, que tienen el capital, el poder y el intelecto de hacer esos países una miseria y de hacer el mundo en general una miseria. ¿Y qué pasa con Dugin? Que culpa a esos
Lo que hacen esas poca gente, quita a todo el pueblo anglosajón y habla el mundo anglosajón como si fuera un fantasma, como si fuera Marx hablando de el capitalismo, sin que ni siquiera pone nombres, habla el capitalismo en el sentido que se puede deformar esa palabra a cualquier método y a cualquier conveniencia. Y una vez dividida la realidad, los dos, en los buenos y en los malos, que hubo a un principio donde todo era bueno y hasta que vino algo que lo destruyó todo, tal comienzo inmaculado que se explica en el utopismo de la herejía perenne y que sería una parodia del pecado original cristiano, vino algo que corrompió todo y uno tiene que escapar de eso malo que arruinó todo, básicamente el comunismo primitivo, que hubo una época donde todo estuvo bien y finalmente todo se fue al demonio por culpa de los capitalistas, a pesar de que no hay pruebas en lo absoluto de eso. Pues las pruebas serían suposiciones o cosas sacadas de la antropología, que porque un pueblo practicaba algo similar, más no igual al comunismo primitivo, entonces todas las pruebas han sido así. Bueno, y como ya dijo el sacerdote Oliveira Rabasi, si mi ideología no concuerda con la realidad, pues peor para la realidad. Y con esto, si lo que yo creo es la realidad, que sigue? En nombre del bien absoluto, que es mi sistema, digamos la cuarta teoría política, el mundo es multipolar. Cualquier abominación, ya que como se pone eso como el bien absoluto y la cúspide de lo que puede llegar a la especie, entonces en nombre de eso vamos a hacer cualquier abominación. Y es una regla de tres. Si es un supremo bien, cualquier mal está permitido. Esto es visible absolutamente aparte de Dugin en Marx, en los sistemas libertarios, liberales, porque, por ejemplo, cuando se trata de la propaganda americana que defiende abominaciones, que es nefasta, ya sabemos, se quejan, pero cuando China hace lo mismo y lo hace de forma un trillón de veces peor, con toda la basura que promueve en TikTok, no dicen nada. Y hasta es positivo, ¿por qué no? Porque como ellos lo hacen, entonces ya es bueno, a pesar de que sea exactamente lo mismo y hagan daño de la misma forma. Porque se pone el mundo ideal por encima de lo que está correcto. Y ahora lo más importante, ¿qué se quiere con todo esto? En el caso de la cuarta teoría política, que ni siquiera es una teoría, es una esquizofrenia. Y no en general en todo este tipo de ideas, en el marxismo, en el liberalismo, en el anarquismo y en cada ismo que se inventen ahí gente de internet. Se busca destruir todo lo que no me gusta, ¿y eso para qué? Para poner algo mejor, claro. Y ese algo mejor, ¿quién lo va a administrar? El filósofo, el que planteó toda esta teoría. Porque cuando Dugin habla de el imperio ruso, ¿quién va a administrar ese imperio ruso que tanto presume? Él, obviamente, o Putin, o uno de sus títeros o sus perros, porque en esto se basan todas las ideologías, en el sadismo, en querer ponerse uno como el dios de todo el universo, ya sea controlando al hombre, controlando las estructuras o sistemas, que básicamente sería controlar absolutamente todo, en el sentido marxista, que quieren aprovechar de una lucha de clases que ellos mismos inventaron para centralizar absolutamente todo el poder en ellos, pasar de centralizar el poder del capitalismo al Partido Comunista. Y realmente así funcionarían esta clase de ideas, no hay mucho misterio, porque el señor Dugin, por ejemplo, que lo estoy poniendo mucho de ejemplo acá, pero ya en el futuro tendría que hablar de estas ideologías por separado. El señor Dugin, en vez de ayudar al pueblo ruso que vive en la miseria, prefiere participar en circos de geopolítica, en circos de internet y en esa clase de mierdas. Y podría seguir por mucho tiempo porque estas ideologías son ridículas, pero quiero señalar una última cosa. ¿Qué son estas ideologías a la carta? Que no se arman conforme a la verdad y la realidad, sino conforme a los intereses y peor que aún, a los caprichos de cada uno. ¿Por qué creen que Dugin mezcla a Heidegger con esoterismo, con satanismo, con una mezcla entre islam y cristianismo, con geopolítica del tipo más maquiavélico, y todo para justificar que quiere destruir a los que le caen mal, como sería Estados Unidos? ¿Por qué mezclar cosas tan disparatadas y distintas entre sí, haciendo una mezcla en el más sentido, mezclar un montón de plastilina de distintos colores para ver lo que sale? ¿Por qué? Simplemente porque odia a Estados Unidos y quiere destruirlo, que no estoy justificando todos los crímenes que ha hecho esa nación, pero uno tiene que ser más coherente a la hora de criticar y no simplemente me cae mal, los quiero destruir. Y lo más importante aún, ¿qué hacer frente a toda esta mierda? Y no solo del sujeto que mencioné, esto aplica a Nick Land, a los marxistas, a los liberales, a los chuts de internet, a los woke, a todos esos idiotas. Lo que se puede hacer frente a todo esto es no alimentar sus discursos, esos payasos. En el caso de obvios idiotas como Armesía, lo mejor es dejarlos morir en irrelevancia, que no tengan visitas, no tengan nada. Eventualmente simplemente van a dejar de predicar estupideces porque no a nadie les va a escuchar. Hay casos de cosas realmente extendidas como el marxismo y sus derivados. Refutar todo.
todas las cosas que dijo Gramsci, que dijo Lenin, Marcuse, Adorno y demás, refutarlo absolutamente todo. No vas a convencer a sus fans porque no importa cuántos argumentos les des, van a decir, es que son capitalistas y ya los van a descartar. Pero a los que no tienen en absoluto idea de todo esto sí los puedes convencer. Porque al mundo este que nos llevan a las ideologías es casi que el mundo de las ideas de Platón, un mundo ideal que no existe. Creo que con esto ya dije por ahora lo que se tiene que decir de las ideologías.